Nene, te va a hacer daño delante de Dios, ¿eh? Estás muy loco. Ay, generación de cristal y maná de víbora. ¿Estás mejor la maquita? En fin, grábame, que voy a hablar. ¿Me vas a bajar el largador y te voy a hacer un ¿Dónde? directo? De momento ni nadie, es un directo. ¿Dónde? ¿Cómo dónde? ¿Directo dónde? Facebook, Twitter. Ah, no, En la plataforma del Instagram. esto cómo se llama, esto es el TikTok ese, ¿cómo se llama? ¿TikTok cómo se llama? Pues trae, y ahora del cine. Aquí, Va a El primer hablar. beso. hermano Joselito. Que te aprendiste. ¿El primero eso me aprendí? Sí. Yo creo que todo el mundo aprendemos siempre el mismo versículo, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Bueno, puede ser. Sí, yo no lo Pero hice. creo que no era Juan 3:16. ¿No? No, Yo no lo hice. Ya, el mío sí. no. Creo que fue Filipenses 1:21. ¿Y qué dice Filipenses 1:21? Lo sabemos, pero lo digo para los espectadores, ¿vale? Venga, va. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas Bueno. si el quedarme en la carne es beneficio para tu obra, no sé cuál entonces coger. Es el 22. De un texto bíblico, que no sea Juan 3:16. ¿O tú crees que te lo sabes de memoria? ¿El Juan 16? Yo no lo sé. ¿Sí? Yo me lo sé. Yo no lo sé Te también. vamos a corregir. Vamos a ver si lo podemos corregir. A ver, cita. Venga, ver, Juan puede ser, ¿eh? 3:16. Despacito, ¿eh? No te De equivoques. tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el mundo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, chapurreado, pero sí. ¿Se ha ocurrido? Chapurreado en el sentido que no lo has citado bien. A ti siempre te van a corregir. ¿Vale? Pero no, pero a ver, me ha encantado porque ha enfatizado en el verbo presente, cree. ¿Vale? A ver, el Joel, cita Juan 3:16, Joel. Papá, yo me quedaba y Dios creó los cielos y la tierra. Sí, ¿dónde aparece eso? ¿Dónde aparece eso? Lo primero, después del índice. Esa es buena. Después del índice aparece Dios creó los cielos y la tierra. Después del índice, ¿pero qué libro es? ¿Qué libro es? ¿Eh? ¿Japonesa? ¿Qué libro es? Génesis. ¿Cómo se llama Génesis en hebreo? Génesis. No, hombre, eso sería en catalán. Y le hemos estudiado, ¿eh? El Génesis conmigo no. ¿No hemos estudiado la bibliología? Sí, pero... Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Sí, pero ¿Qué significa la palabra Génesis? principio. Principio. ¿Qué más? ¿Qué significa la palabra Génesis? Origen. Ahora, eso a la palabra Acércame aquí la Génesis palabra, ¿ves? no fue traducida en la versión de la Septuaginta, en el griego. No, pero papá... No, cuando pasó del hebreo al griego koiné, en la Septuaginta se puso Génesis u origen o comienzo. Pero antes de traducirse en el griego, en el hebreo, la Tanakh, ¿cómo está? ¿Qué nombre tendría? Bereshit. Bereshit. El nombre original. Exactamente. Estoy hebreo, ¿eh? No, yo eso no lo sabía. Bereshit. Y la palabra, por ejemplo, Éxodo, Que es sinónimo a salida, ¿no? ¿salida a qué? Salida a un sitio, salida a algo, ¿no? Salida escolar, salida a un camping, Salida de emergencia. Un desierto. por ejemplo, a ver. Claro, ¿una salida a qué? Y ya se lo sabe, lo que le saben del mundo. Sí, esa que pasa, que sí se lo sabe, pero al decirle yo la pregunta, se queda como en blanco. Siéntate ahí, Giuseppe, así cenarás mejor. El origen de la palabra Éxodo, Ven a comer ya. ¿vale? Será frío, ¿no? En sus textos más fidedignos, no es Éxodo. Tranquilo. Se le puso Éxodo en la traducción de la Septuaginta, porque Éxodo alude, ¿me entiendes?, al evento de la salida, cuando salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, ¿vale?, y llegan hasta el monte Sinaí. Pero originalmente su nombre es Semot. Semot, que significa los nombres. Ahora, recuerda este tema que estudiemos. ¿Por qué los nombres? ¿Cómo comienza el libro del Éxodo? ¿Cómo comienza el libro del Éxodo?
A ver, si el Éxodo, su nombre original es Semot y significa ¿los nombres de qué? Al pueblo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hace referencia a que el libro del Éxodo empieza detallando los nombres de Jacob y de toda su tribu que entraron con él y describen toda la genealogía, los nombres, y eso es, para la mentalidad y para la cultura hebrea de aquel tiempo era muy importante, los nombres. Lo que pasa es que luego, cuando se cogieron en el siglo II, siglo III antes de Cristo, por el rey Adelfo II, ¿vale? En la diáspora que sufrieron los judíos en Jerusalén, por medio de los seleucidas, de los ptolomeos, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Como no querían sufrir el problema de la helenización, ¿recuerdas lo que era la helenización? ¿Vale? De los griegos, ¿vale? Los 4 generales de los ptolomeos, seleucidas, que pertenecían al ejército de Alejandro Magno. Entonces, cuando llegan a Jerusalén, ellos se sienten hostigados, se sienten perseguidos, se les prohíbe circuncidarse, guardar el Sabbat, compartir la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que Antíoco Epifanes, cuando llega a Jerusalén, profana el templo. Y muchos de los judíos, queriendo evitar todos estos problemas, se marchan. Como ya habían salido del cautiverio de Babilonia, muchos que habiendo nacido allí ya, el dialecto hebreo, que era el idioma santo, lo habían perdido. Entonces su idioma, su lengua vernácula de ellos actualmente era el arameo. Y el griego, que empezaron a adoptarlo. ¿Vale? Entonces, ellos siendo perseguidos y por librarse de las persecuciones, se fueron a Alejandría, una ciudad de Egipto. Allí transcurre el tiempo y ahora resulta que ahí hay una biblioteca muy grande, una de las más famosas que hay. ¿Vale? Y se dan cuenta que tienen registros de casi todo lo de las religiones y de todas las culturas. Pero estos judíos, ¿vale?, le dicen al escriba Aristea que hablaran con el rey para que se llamaran a 72 personas de Jerusalén que hablaran el hebreo y que su Biblia, ¿vale?, la Tanaj, ¿vale?, la tradujeran al idioma que ellos conocían, porque el hebreo ya no la entendían. El rey Adelfo lo veo bien y se mandó llamar a 72. Y ellos, cada uno en una habitación distinta, empezaron a hacer copia, la tradujeron al griego koiné, lo que allí también se tradujeron libros que hoy por hoy no son inspirados, que son los libros sapienciales, los libros apócrifos, ¿me entiendes? Pero que muchos de ellos son muy buenos en el sentido de trasfondo histórico, como por ejemplo los macabeos. Para poder entender parte de esta historia y para poder entender la historia intertestamentaria, que son los 400 años de silencio, ¿me entiendes?, a partir de Alejandro Magno hasta el reinado del rey Herodes, pues es necesario leer toda esta información, ¿me entiendes?, así como los libros de Flavio Josefo, la Misná, la Midrash, el Talmud, que son pues necesarios. Todo eso te lo cuenta en los libros apócrifos, ¿no? Claro. En la historia. Sí. Los que no están en el canon, pero que son muy buenos para estudiar la historia y la cultura, ¿no? Ahí está. Hablando del canon, José, cuando estuvimos hablando acerca del canon de la escritura, ¿qué significa la palabra canon? La verdad, canon, Lo que se paga, ¿no? ¿Cómo es lo que se paga? Canon. porque se coge, ¿no? ¿Cómo lo que se coge? Canon. Que son de la Biblia en los libros elegidos, escogidos. Canon se viene a coger, ¿no? No. Es un impuesto. No. Una caña Una caña. que se utilizaba, exactamente. Entonces, esta forma de medir, ¿me entiendes?, era para analizar cuidadosamente cada libro, y se utilizaba para mirarlo si eran inspirados por Dios o no eran inspirados por el Espíritu Santo. Yo ya he cenado, sí. Pero debe de ser. Sí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del canon de las Escrituras.
de la canocidad. En vez de impuesto, en medida. Es una medida. Hay palabras que se dicen palabras compuestas. Que por ejemplo, no quiero poner este ejemplo de Coca-Cola, que suena feo. El canon, una caña. Se reunían los padres de la iglesia y verificaban cada libro. Y luego decían, por ejemplo, yo qué sé, cómo decirte, el libro de Judith o de Tobías. Y ellos miraban y decían, bueno, ¿lo utilizaron los discípulos? No. Ya de momento lo ponemos aparte. ¿Es reconocido por la iglesia? No, pues lo seguimos puesto aparte. ¿Se ha llegado a utilizar por alguien reconocido? Tampoco. Ahora empezaban ya a mirarlo. Miraban el contenido, si era espiritual, si era alegórico, si era literal, si se explicaba o se contenía la voluntad de Dios para el hombre. Si se carecía de ese valor espiritual, seguía aparte. Entonces, luego se juntaban los padres de la iglesia o un criterio de personas y decían, con este canon, con esta caña de medir, este libro contiene ciertas verdades históricas, pero carece de verdad espiritual. No vemos a Dios como el centro de atención. Entonces, vemos también que hay duda de muchísimas maneras. Entonces se decía, un libro sapiencial o apócrifo no es inspirado por Dios. Así como, por ejemplo, los libros de Primera y Segunda de Macabeo. El apóstol San Pablo luego escribe, por ejemplo, en su carta, una vez que ha terminado cada epístola, cada carta, él pide disculpas a la iglesia por los fallos ortográficos que pudiera cometer. ¿Por qué? Porque él sabía que no era escrito por el hombre. Sino que fue... Él mismo es inspirado por el Espíritu Santo y él mismo lo dice. Que toda palabra es inspirada por Dios. Entonces no tiene que pedir perdón, no hay fallo ninguno. Ahí está. Entonces, estos libros, el autor a pedir perdón y disculpa por los errores que haya podido cometer, ahí nos damos cuenta que ha sido escrito bajo su propia cultura, bajo su propio criterio, y que el Espíritu Santo no es el autor de dicho libro. Joder, de 50 personas nos hemos quedado a 6. Claro, por eso es que los libros apócrifos son buenos y necesarios leerlos para tener información. Son impuestos por la Iglesia Católica, ¿no? A ver, no impuestos por ellos. Son libros que antes de que existiera el catolicismo ya estaban. Estos libros ya estaban. Claro, si la Iglesia Universal, por así decirlo, lo que fue en el año sobre 325 por medio de Constantino. En el año 300 después de Cristo, estamos hablando. Claro, entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de siglo antes de Cristo, que estos libros ya existían y fueron escritos y traducidos a varios idiomas, como por ejemplo en el griego, y se hizo la Biblia conocida como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Lo que ocurre es que con los siglos después, los padres de la Iglesia, los discípulos de los apóstoles, de los discípulos, analizaron las Escrituras y dijeron, estos libros tenemos que excluirlos. Sin embargo, el catolicismo, como nosotros conocemos, lo han mantenido y ahí lo tienen. Y ahí lo tienen. ¿Te sienta a mi lado? ¿Qué pasa? No sé dónde está nadie, ¿no? Bueno, había 50 y tantos y ahora se han quedado con 6. Los verdaderos. Y de los verdaderos, los elegidos, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que como yo nunca hago un directo... Elegir, hay una pregunta que te quiero hacer. Cuando dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, No, ya sé por dónde vas. parece Predestinación. Parece predestinación, no. No, hay que entender el contexto. A simple vista parece. Vamos a ver. Como no lo sé, te pregunto, explícamelo. La Biblia que dice, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, no hay quien haga el bien. ¿Tú crees que el hombre por su propia naturaleza No puede. se puede acercar a Dios? ¿O es Dios quien se acerca al hombre? ¿No? Por eso decía San Agustín de Hipona, aunque el hombre no es digno de ser salvo, sí que es digno por parte de Dios salvar al hombre
por cuanto Dios es amor incondicional. Entonces Dios es el que va a buscar al hombre, pero no predestina. Se van añadiendo, en la soberanía de Dios, se van añadiendo a las personas que Él ya sabe de antemano, ¿me entiende? En su presencia, las personas que se van a convertir. Pero Dios no predestina, Dios no elige. ¿Vale? Mira, por ejemplo, dice, ¿cómo dice Romanos 8:28? Sabemos que todas las cosas a los cristianos le ayudan a bien. Vale, y a continuación, a estos que llamó, a estos santificó, y a estos que santificó, total. Bueno, la palabra predestinación no es bíblica. Predestinados en Cristo, sí. Predestinación individual no existe, eso es antibíblico. La palabra predestinación, ¿de dónde viene? Su origen. La etimología de la palabra predestinación, ¿de dónde viene? Es como los dibujos se escucha un grillo. El grillo, claro. La palabra predestinación, ¿vale? Predestinación. La palabra predestinación es concepto filosófico platónico. Viene de Platón y de Aristóteles. Y la filosofía platónica está incrustada en las escrituras. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, lleno de filosofía. Y el problema es que muchas veces, cuando nosotros leemos la Biblia, los conceptos filosóficos están aquí, están ahí. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia fue escrita al idioma del latín, del griego, del hebreo, y del griego sobre todo al latín, por San Jerónimo y por San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, por su tiempo, aunque era un teólogo, más que teólogo, era filósofo. Estudiaba mucho la filosofía platónica. Cuando él se convierte y empieza a traducir la escritura, los conceptos platónicos, la palabra predestinación, la escribió allí. Predestinación. Pero ahora, ¿cómo sería el texto más coherente? A estos que llamó, a estos convocó, a estos solicitó y a estos invitó a fin de que sean salvos. Dios no predestina, Dios convoca. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Lucas 19:10. Dios llama. En ese llamamiento al mundo, Juan 3:16, Él convoca a la gente para que escuche la palabra. Es el hombre, fíjate bien, si el hombre está muerto en su delito y pecado y destituido de la gloria del Señor, el hombre no puede tomar la decisión de aceptar a Cristo. Entonces, ¿cómo ocurre todo este evento? Yo estoy cogiendo. A mí siempre me llega. Porque Dios llamando al hombre, da igual. Si yo siento desde la ese banco, muerta activa, Yo también. ¿no? Ahí está, yo entiendo por lo que yo te quiero decir, pero explícalo bien. A lo mejor en palabras técnicas no lo sé. No hace falta, ahí está el problema. Decimos lo que tenga que decir la Biblia. Si seguimos comentando las escrituras con conceptos filosóficos, ¿me entiendes? Nos convertimos en filósofos y no cristianos. Para hablar de Jesucristo no hace falta de hablar unión hipostática. No, lo que estamos es cometiendo un grave error, ¿me entiendes? Y el problema de hoy en día del cristiano del siglo XXI es que para entender a Cristo, para entender la Biblia, lee teología solamente. Y el leer mucha teología es un gran error. Hay que leer Biblia. A Jesús, como dice la Biblia, que es la palabra, que es el verbo, que tomó naturaleza, dos naturalezas, humana y... Entonces, ¿se puede hablar de una cristología sin concepto filosófico? Sin utilizar, por ejemplo, unión hipostática, sin utilizar, por ejemplo, la partenogénesis, circuncisión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos conceptos que nosotros aprendemos, pero que verdaderamente aún no sabemos el significado original, y cuando compartimos con la gente, el 80% de los que escuchas no se enteran. Tú tienes que hablarle de la Biblia, de la Escritura, de lo que dice la Escritura, ¿vale? Entonces, ¿la Escritura tiene filosofía? Sí. Reina Valera del 60, para mí es la mejor. Pero tenemos que entender que aunque no contiene errores doctrinales, pero en cuanto a conceptos, ¿me entiendes? Pues sí, mira, por ejemplo, hay versiones que en cuanto al lenguaje
pueden ser más ricas, pero la doctrina de la Reina Valera es inalterable, es fidedigna, para mí es la mejor. Y tengo muchas versiones, pero siempre acabo leyendo Reina Valera. ¿Por qué? He nacido con esa, la sé de memoria, ¿me entiendes? Y ya está en las células de mi cuerpo y de mi mente. Y ahí, claro, mira, tengo por ejemplo, yo que sé, muchas, para no mencionar, ¿no? Reina Valera para mí es mi favorita. Ahora, cuando quiero estudiar un texto, ¿vale? Cuando quiero estudiar un texto, pues claro, voy a ciertas versiones que pueden ser más ricas en cuanto al texto. Yo hago eso. ¿Vale? Claro, eso sí. Ahora no va a tener un viviente, la compara a ver cuál te gusta más el texto. ¿No? Y que a la forma de expresarse lo entiende. Es un lenguaje nuestro, de los jóvenes. No, el mocollillo de tu papá no, pero el nuestro es de la Reina Valera, o sea, de la el 22, está bien. Pero una cosa es que tenga una mala traducción, ¿me entiendes? Pero la doctrina es inalterable. Es inalterable. El concepto es el mismo. Claro, exactamente. Mira, por ejemplo, para los que están comentando de que es verdad que tiene textos añadidos y algunos pues que son un tanto raros y muy raros, ¿no? Mira, por ejemplo, en la Reina Valera del 60, cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que en el capítulo 16, esto es algo que estudié hace muchos años, ya no recuerdo muy bien. No sé si acaba en el verso 20, no recuerdo, o en el 7, ¿me entiendes? Entonces, hay una serie de versículos, como 7 o 12 versículos, que están incrustados ahí como añadidura, que si tú vas, por ejemplo, a la Biblia BTX, a la Biblia, ¿me entiendes?, textual, en la 4ª edición o la 5ª edición que ha salido ya, no aparecen, ya lo aluden. Lo quitan, no aparece. Entonces, fíjate bien, cuando dice, y estas señales seguirán, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, pondré las manos sobre los enfermos y estos sanarán, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de lo que es la doctrina y de la revelación del Nuevo Testamento, esto no es algo incoherente, es real. Se deduce dentro del contexto y de la revelación del Nuevo Testamento, pero esos textos son añadidos, ¿me entiendes? Son añadidos. Ahora, ¿rompe la doctrina? No, todo lo contrario. Por parte, aunque son añadidos, le ha favorecido, ¿vale? El problema es que los masoretas, ¿vale? Cometieron muchos errores en la Reina Valera del 60, porque cuando ellos empezaron a traducir, el problema es que los masoretas no querían que Jesucristo fuera el Mesías. No concebían en su mentalidad de que Cristo fuera el Dios Todopoderoso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay textos que se han equivocado o más transgiversado, ¿me entiendes?, a la hora de escribir, por error, por equivocación, por ignorancia, pero la inmensa mayoría han sido adrede, equivocándose adrede. Sí, hay textos que han sido añadidos, que no rompen, ¿me entiendes?, dejan un mal perfil, pero no rompen la doctrina. No rompen. Mira, por ejemplo, Reina Valera del 60, o el capítulo 8 del libro de San Juan, nos comenta la historia de que, en el capítulo 8, de que unos ciertos hombres habían pillado a una mujer en el mismo acto de adulterio y la traen ante Jesús. Jesús está de pie, está agachado, está escribiendo. Bueno, de ahí podemos predicar y hemos predicado cientos de veces. Podemos interpretar según la hermenéutica. Ahora, cuando estudias este texto, Juan capítulo 8, en la inmensa mayoría de las traducciones antiguas, esto no aparece. Y algunos se atreven a decir que no es fidedigno esta historia, que es un hecho histórico que ocurrió, que era reconocido por aquel tiempo, y que Jesús, sabiendo de antemano que era algo notorio en Israel, ¿me entiendes?, empezó a hablar de ello porque como que se conocía la historia. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuenta cuando se lee y cuando se estudia. Ahora, ¿rompe la doctrina? No rompe la doctrina. ¿Por qué? Porque dentro de la revelación del Nuevo Testamento, ¿vale?, cuando Cristo dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, la mujer de malvivir estaba perdida. Fue a buscarla a Cristo, la perdonó. No, un hombre de malvivir que está en la cruz del Calvario. Entonces, si lo asemejamos como comparanza, te das cuenta, dentro de esta doctrina solidez, de esta de revelación, pues no,
Ahora, ¿es una posible añadidura? Pues posiblemente. Y así podríamos hablar de muchos textos, de muchos. O por ejemplo, de textos en las escrituras que luego nosotros malinterpretamos por falta de hermenéutica, que podemos malinterpretamos porque, por ejemplo, mi amado blanco y rubio señalado entre 10.000. ¿Quién es? Aposta. ¿Quién es? Aposta, pero aposta. ¿David, Salomón o Jesucristo? Yo creo que Salomón. ¿Ves? Al decírtelo así. Pero si yo te digo que es Jesucristo, todo el mundo dice que es Jesucristo. No, es que realmente, Salomón sueña con él, ¿no? A ver, eso lo tiene en un sueño, refiriéndose a Cristo, ¿no? Vamos a ver. No. Realmente toda la Biblia para ser Jesucristo. No describe a Jesucristo como tal, pero sí se refiere a Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Cómo se va para recibir a Jesucristo si eso es es un texto del Cantar de los Cantares, poético? Y es Sulamita la que le está hablando en una forma de prosa poética, romántica a Salomón. Y era parte de su cultura hablar de esta manera. ¿Entiendes? Ahora, que dentro de nosotros, a la hora de hablar, queramos interpretar y compararlo con Cristo, está bien, no se rompe la doctrina. ¿Me entiendes? Dice Carballosa. Yo me encuentro con un dilema hoy en día con los cristianos que dicen que este texto no se puede predicar a la iglesia porque es para Israel. Y esto no se puede predicar a la iglesia porque es para Israel. Y esto que es Israel no se puede... Dice, entonces que estamos desmenuzando la escritura. Tenemos que ser sabios y prudentes. ¿Vale? Y decía Carballosa, yo si hablo a la iglesia cuando predico, no cuando estudio, sino cuando tengo que traer la predicación de diario, ¿vale? O una vez al domingo, y si yo quiero hacerle ver una verdad espiritual a la iglesia y decirle que las 5 mujeres, aquellas 5 vírgenes prudentes que tenían vasija y que tienen aceite, que simboliza la unción del Espíritu y que la vasija representa su vida y que están esperando constantemente en consagración. Se lo predico tal cual, pero tengo que decirle la verdad, que esto es una interpretación propia mía para hacerle ver a la iglesia una verdad espiritual, pero que en cuanto al contenido teológico es un error, porque está representando a Israel. Dice, pero claro, si solamente queremos interpretar teológicamente, y no entendemos que la iglesia no es una iglesia teológica. Gente de todas las edades, de todas las culturas, de todas las mentalidades, y tienen un proceso de enseñanza. Y ya no rompa las doctrinas. Y si hacemos algo el 24. Yo creo que eso no interfiere en nada, ¿no? No, lo que pasa es que tampoco se le puede enseñar. Mira, uno de los problemas que cometieron, por ejemplo, los padres de la iglesia, y siglo IV, siglo V, y luego después, ¿me entiendes? Pues, por ejemplo, Orígenes, que es el padre de la alegoría. Orígenes, para mí, es mi favorito, porque yo aprendí a predicar con sus libros. Alegoría. Salomón es Cristo, Sulamita es la iglesia. Blanco y rubio señalado entre 10.000. Y cuando se habla de rubio se está hablando de sonrosado, quiere decir que rebosaba de salud, de bienestar, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Y de rubio porque está hablando de que posiblemente tuviera una edad temprana, que era joven, que era hermoso, y ella morena, ¿me entiendes? Porque el sol la miró y ella estaba cuidando de las viñas que eran de sus hermanos, pero la viña propia suya no la guardó, pero ella le tiene que decir, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Y soy codiciable. Las mujeres le podían decir, pero tú codiciable no andas conforme a la moda. Tu tez no es blanca, eres negra, estás ennegrecida. Sí, para vosotros. No encajo en la sociedad. Pero aquel que me miró en lo más profundo de mi ser ha visto algo hermoso y me codicia. Así como codiciamos las cortinas que están en el templo del rey Salomón, aquellas cortinas que separan el lugar santo del lugar santísimo, donde está el Sequiná, pues así es mi vida interna para mi amado. ¿Me entiendes? Soy como las cortinas de Cedar, como las campañas de Cedar. ¿Por qué está hablando de Cedar? Porque Cedar era una media tribu árabe que acampaban como beduinos en el amarillento y polvoriento desierto, ¿me entiendes? Y cuando aquellas tiendas de campaña eran negras, por fuera eran ásperas,
sucia, no eran lujosas, pero el que entraba a un lujo, un descanso. ¿Entiendes? Entonces, aquel lugar era codiciable cuando se entraba dentro. Así es el cristiano. El cristiano es como la iglesia, como columna ahumada de mirra, que es criticada, es censurada, no va a la moda, vive en piedad, vive en honestidad, vive en la honra, es rechazada por muchos. Pero el que entra, ¿me entiendes? Y conoce a la iglesia, no se enamora de la iglesia, sino de la riqueza de Cristo en la iglesia. Ahora, esta forma de predicar, esta forma de hablar, es la que introdujo Orígenes. La pregunta es, ¿teológicamente es un error? Sí, claro, porque se refiere a eso. ¡Claro! Ahora, interpretamos de esta manera, ¿me entiendes? Y no está mal. Pero Salomón es Salomón, Sulamita es la Sulamita, y no tienen nada que ver con Cristo. Ahora, que tú me digas a mí que las profecías, hechos, acontecimientos u objetos en el Antiguo Testamento puedan simbolizar a Cristo, sí. El tabernáculo no es otra cosa que Cristo. Representa la cruz. ¿Vale? Cuando Cristo le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los discípulos o los judíos de aquel tiempo, cuando escuchaban a Jesús decir, soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué le vendrían a la mente? Le vendrían dos cosas, una, el tabernáculo, y dos, el templo. Porque la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo no era casualidad, tenían estos nombres. Al atrio tenía el nombre del camino. El lugar santo, que era una cortina, que habían 5 pórticos, que habían 5 columnas, que es símbolo de la gracia, ¿vale? La verdad. Y luego está el lugar santísimo, que es la vida. Y nadie puede tener vida si no entra por el camino que es Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, ¿vale? Gandhi, Mahoma, Buda y todos los grandes hombres que han surgido podría haber dicho, yo conozco un camino, o yo conozco un camino que te lleva a la verdad. Cristo nunca dice eso. Él, puesto en pie, desafía las leyes, el tiempo, el espacio y a todos los hombres. Él no dice, yo conozco un camino, o vivir bien y iréis, hallaréis el camino. No, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando uno entraba al atrio, ¿me entiendes? No era casualidad. Tenía 4 columnas. 4 columnas. ¿Vale? De madera de acacia, recubiertas en oro. ¿Vale? Los capiteles de plata y el soporte en la tierra era de bronce. Todo representa a Jesucristo. Las columnas de madera de acacia era una madera resistente, muy difícil de romper. Pero sin embargo estaba cubierta de oro puro de 24 quilates. Entonces vemos 2 elementos contrarios pero unidos. Ahí lo que estamos viendo es al verbo hecho carne, 2 naturalezas, por una parte débil, en el buen sentido de que estaba limitado al tiempo y al espacio y como hombre tenía necesidades, como cualquier humano, representativo de la madera de acacia, pero por otra parte incorruptible. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Vale? Claro, pero luego Juan capítulo 8, verso 46, ¿quién me rasgulla a mí de pecado? ¿Te das cuenta? Ninguno. Oro puro. ¿Vale? La plata, a redimir. Porque vino a redimir al mundo de sus pecados. Pero el bronce representa juicio. Porque Cristo vino a juzgar. ¿Vale? A traer un juicio y a sufrir el propio juicio que el hombre merecía por causa de su pecado, lo recibe él como sustituto. Luego los colores, el oro, el blanco, el rojizo, que era el color grana, que representa realeza, blanco representa la santidad, el azul representa el destino, que es el cielo, ¿vale? Todos esos colores representan a Jesucristo. Entonces, ahí vemos un simbolismo, ¿vale? Pero no solamente un simbolismo, sino un antitipo. Un tipo y un antitipo que representa a Cristo. Y así sucesivamente. Luego entras, ¿ves? ¿Qué te encuentras? Una vez que entras por el camino, una vez que encuentras con la salvación, que entras por Cristo, que recibe la regeneración, que es el nuevo nacimiento. ¿Con qué te encuentras luego? Te encuentras con un proceso de una vida de santidad progresiva. Porque ya te ha posicionado santo.
pero ahora tienes en esa vida de santidad progresiva, hay una vida también progresiva de sacrificios. No solamente de aceptar a Cristo como el sacrificio perpetuo por nosotros, porque es lo primero que te encuentras con el altar de bronce, el fuego encendido constantemente. Y ahí, fíjate qué misterio. En ese altar hay 4 cuernos, uno en cada esquina, mirando a los 4 puntos cardinales. Y cuando se hacía el sacrificio, la sangre se tenía que derramar en los 4 cuernos. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿vale?, es para todo el mundo. Representa que Cristo murió para el mundo entero, para los 4 puntos cardinales. Cuando habla de la pala, la anilla y eso, ¿qué representa? A ver, pueden representar muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros solemos ahora ya quedan, mira, poquitas, 6. Todavía 140. Ahora nosotros, por ejemplo, lo que simbolizamos es que siempre representa a Cristo y a la Iglesia. ¿Quién está hablando? Vale, familia. Venga, va, mañana nos vemos. Por ejemplo, cuando el arca del pacto, ¿qué representa? Cristo. La mesa de la proposición de los panes representa a Cristo. Hay 2 hileras de panes, 6 y 6. Pero no es casualidad que dentro de la numerología bíblica el número 6 representa humanidad. Quiere decir que la humanidad estaba ¿dónde? En las manos de Cristo, la mesa de la proposición. Ahora, esa mesa de la proposición, así como el altar del incienso y así como, por ejemplo, el arca del pacto, tenían en los costados unas arandelas donde se incrustaban unas varas de madera de acacia recubierta en oro. Por eso lo que estaba representando era Cristo, que habiendo sido herido en el costado, y del costado sale la propia iglesia. Por eso Juan capítulo 15 dice, yo soy, ¿qué es lo que es? Juan capítulo 15, la vid verdadera, mi padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos. Cada pámpano de ustedes, o el pámpano que permanece en mí, este es salvo y dará fruto. El que no, es desechado, cortado y tirado. Entonces, nosotros lo simbolizamos de esta manera a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Porque el tabernáculo no representa otra cosa que Cristo. No hay ningún material, no hay ningún color, no hay ningún utensilio que nos llegue a representar a Jesús.